noches, muchas gracias por estar. Infocielo, siempre hablando de la provincia de Buenos Aires. Esta propuesta del lado P tiene que ver con nuestra provincia y vamos a hablar temas de política porque estamos a horas de las elecciones. Es así nomás, Gallego, a horas de las elecciones legislativas. Ya pasaron las PASO, nos dejaron algunos mensajes, algunos aprendizajes y ahora se viene la definitiva y para eso, ¿qué mejor que hablar con uno de los protagonistas de la elección? Exactamente, Florencio Randazzo, candidato de Vamos con Vos, nos visita. Muy buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo anda? Buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, tramo final de una campaña que me da la impresión, no sé ustedes qué creen, lo dejo como primer disparador, ha habido poca intervención, poca discusión de temas así estructurales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Ya directamente ni se habló ni siquiera de garchar, no se habla de nada directamente. ¿Cómo la ve usted? Está claro que la polarización impide que haya un debate profundo sobre los temas que son de interés en la provincia de Buenos Aires, que no son demasiado ajenos a los temas de interés que tiene la Argentina, vinculados a cómo resolvemos la inflación, cómo generamos trabajo. Yo creo que los gobiernos en las próximas décadas se van a medir su éxito por la cantidad de trabajo que generen o no. El tema de educación, que es un tema que también preocupa a muchos a los bonaerenses. El tema inseguridad, sin lugar a dudas. Bueno, este tipo de temas, las dos fuerzas políticas que polarizan la Argentina evitan la discusión. ¿Por qué? Porque en realidad quienes están, digamos, no toman decisiones para resolver los temas. Y el resto, digamos, de quienes gobernaron hasta hace un año y medio no lo hicieron. Es muy sencillo y aparentemente les da resultados, porque en principio pareciera ser que le cuesta mucho a gran parte de la sociedad argentina salir de esta polarización que nos va a traer el mismo resultado que tuvimos hasta ahora. Así que creo que hay que animarse a salir de esto, dar otro debate, tener una mirada más sobre el presente y el futuro, no tanto sobre el pasado. El pasado, digo yo, solamente es para no volver a cometer los errores. Randazzo, usted, alguno de las grandes virtudes que le atribuyen es el tema de la gestión, haber gestionado, haber logrado exitosamente algunos puntos mientras estaba como ministro. Si tiene que evaluar la gestión de Axel Kicillof en la provincia desde el punto de vista de lo pragmático, de la práctica, de llegar a un lugar del Estado a resolver temas o a concretar algunas cuestiones. ¿Qué expectativa tenía cuando llegó Axel Kicillof y qué ve a un año y medio, casi dos del inicio? Primero yo estoy convencido de que la herramienta más importante que tienen los gobiernos es la gestión para transformar la realidad. Y esa es la mayor responsabilidad que debería tener un hombre de la política cuando asume un cargo público, ninguna otra. Sin embargo, la política es ajena a eso. De hecho, yo muchas veces tiene una mirada peyorativa sobre mi actitud, digamos, política, porque dicen el flaco es bueno en la gestión, pero en la política, y yo, digamos, por supuesto que difiero totalmente de ese concepto. Y me parece que la gestión está vinculada también a cuestiones que a la provincia le faltan, a Kicillof le faltan. La gestión tiene que ver con un liderazgo, con la decisión política de llevar adelante transformaciones profundas que necesita la provincia de hace años y no se llevan. Ser autónomo, digamos, básicamente la política, digamos, generalmente es una actividad que, digamos, articula intereses diferentes y contrapuestos. El tema es de qué lugar te pones vos de esos intereses y la defensa de muchas veces de intereses demasiado corporativos que están naturalmente, que en realidad hay que animarse a enfrentar. Y por último, ¿qué le asignás al Estado? ¿Qué rol le asignás al Estado en la resolución de ese tipo de cuestiones? A mí me parece que esas cosas están ausentes. No hay gestión en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre ¿Y a quién le atribuye? Creo que a la falta de liderazgo, a la falta de voluntad política, a la falta de experiencia. Ellos dicen mucho, y lo he escuchado de otros gobiernos también, que como que la burocracia del Estado de la provincia de Buenos Aires es como un chaleco de fuerza que te impide moverte para cualquier lado, que el presupuesto es inelástico, digamos que es muy jodido. Yo no comparto eso, esas son excusas. Y que en realidad quienes se presentan para un cargo, ocupar un cargo, las saben de antemano, así que no deberían presentarse si piensan que es imposible. Yo creo todo lo contrario. Y así lo hemos demostrado en la gestión. Yo soy un hombre de gestión complicado, diríamos, llegué a áreas donde, qué sé yo, un documento en la Argentina tardaba un año y parecía imposible hacerlo. Y sin embargo, rescindimos un contrato por 1.270 millones de dólares y lo hicimos por el 1,5% de ese presupuesto. Aparte, es muy interesante muchas veces tener una visión correcta de lo que implica quienes están en el Estado. Muchas veces quienes están en el Estado, digamos, son fruto de desaciertos permanentes y de ver funcionarios pasar sin hacer nada. Cuando encuentran la posibilidad de estar motivados por algo,
son irreemplazables porque conocen aparte cómo funciona el Estado. En general, quien no conoce cómo funciona el Estado, tiene una mirada de desconfianza y lo único que hace es alejar las posibilidades de encontrar solución a los problemas que tiene la provincia. Tema de ferrocarriles. Vos querés tema más complicado que ese y sin embargo, la obra de electrificación La Plata-Buenos Aires era decisión política. Era una decisión política de viajar a Estados Unidos, conseguir un préstamo, entender que debía ejecutarse. Se presentó una sola empresa y recuerdo en aquel momento un llamado de Gerardo Otero, que fue ministro en la provincia y que era quien me manejaba a mí la parte económica del ministerio, y dice, che, flaco, no lo vamos a poder adjudicar con una sola empresa. Lo llamo a Luis Moreno, que era presidente del BID, y digo, che, yo lo voy a adjudicar. Me dice, bueno, es a riesgo tuyo. Y la obra se hizo. ¿Y ahora qué fue que pasó? Pero es interesante esto. Sí. Y paralelamente se adquirió el material rodante, por eso me da mucha bronca cuando veo que muchas veces hay trenes de Roca que funcionan en esta traza, que son antiguos. ¿Entendés? Que empiezan a sacar fuera de servicio los nuevos porque no le hacen el mantenimiento, porque eso es como un auto, hay que hacerle mantenimiento cada tantos kilómetros. A ver, ¿cómo puede ser que pasaron 6 años y no te echaron la estación de 1 y 44? ¿Cómo podemos ¿Qué estaba eso? ¿En qué estado la dejaste? En plena ejecución de obra. Pero estaba el presupuesto. Pero por supuesto, pero vos querés que no se puede poder poner un techo en una estación, pero ¿a dónde nos quieren llevar? Es una vergüenza. Cuando terminamos de hacer una obra, a ver, el paso bajo a nivel de 32, se hizo con plata del presupuesto, digamos, de la electrificación de La Plata, Buenos Aires. Pero te cuento esto, cuando termina de ejecutarse esa obra, el presidente del BID me dice, mirá, les vamos a dar 700 millones para el San Martín, para electrificar el San Martín. Nosotros no fuimos, se presentaron 14 empresas. Ganó la misma que hizo La Plata Buenos Aires con una diferencia de casi 50 millones de dólares más o menos sobre el segundo. Pasaron 4 años de Macri y 2 años de este gobierno, nunca la adjudicaron. Nunca la adjudicaron. No hay gestión, no existe la gestión. ¿Entendés? Me recuerdo una charla con Vidal, ni bien asumió, me pidió algún consejo y le dije, ¿por qué querés que te recuerden? Y me miró como sorprendida. ¿Cómo? ¿Por qué querés que me recuerden? Claro, vos querés ser la gobernadora de la salud, de la educación, de la seguridad, ¿de qué querés ser? ¿O vas a terminar como Scioli? ¿Y de qué fue? De nada, porque en realidad lo único que hacen es operar sobre medios y contar una realidad que no existe. Entonces vemos en la provincia que todas las cosas funcionan mal, todas. Yo vivo en La Plata. Entonces veo, el agua corriente está contaminada, servicio de claca hay que se marca cada tanto porque te tapa digamos, el olor, digamos, inseguridad ni hablemos, hace años que dejamos el auto en la calle. ¿De qué estamos hablando? La escuela pública la han destruido. Estas son las cosas. Concreto, esto es muy sencillo, es sentido común esto. ¿Y por qué queda como instalada esa cosa como que el Estado es re complicado, es imposible? Es la excusa de los inútiles esa. Son Es la todos excusa inútiles, de los... Y muchos sí que son inútiles. Si no, preguntarle a cuántos se sentaron acá, mira, un desafío. No, pero te digo, preguntar a los que se sentaron acá, verdad. cuando estuvieron en la gestión, ¿en qué le cambiaron la vida a la gente? Es fácil la pregunta. Es muy fácil. No hay, ¿entendés? Porque en realidad no tiene ninguna responsabilidad. Es interesante el tema. Y es para analizar. Es que en realidad no hay responsabilidad, ¿entendés? Si haces las cosas, no las haces. Claro. Entonces eso te lleva a que en realidad es mucho más fácil no hacerla, porque aparte tenés mucho menos posibilidades de tener, digamos, exactamente. Y acá en la provincia de Buenos Aires, después de las PASO, hubo un problema político que era como que, en realidad subyacía, que los intendentes muchos decían que Kicillof se había traído su equipo, su estudiantina, sus tecnócratas, y que se iban a chocar con la realidad de que el Estado, y que los que iban a venir a rescate eran los intendentes, lo que finalmente pasó. ¿Vos creés que el intendente tiene un plus ahí? No aportan nada. Zaraza, no aportan absolutamente nada. Y si no, bueno, vamos a verlo. Sí. Vamos a ver qué transforman, qué mejoran, cómo funciona IOMA. Tenemos claro cómo funciona IOMA, es un desastre IOMA. Cómo funciona la educación en la provincia, lamentablemente es un desastre. Y aparece como una gran demanda. Es interesante el tema de educación, porque empezó a cobrar relieve a partir de la pandemia, pero existía de antes el problema. De hace mucho tiempo atrás, que hubiera habido un desplazamiento de los pibes que tienen alguna oportunidad económica mejor que otros, de pasar a la escuela parroquial, a la escuela privada. ¿Por qué? Porque el docente está en el aula. Entonces, los reclamos hay que hacerlos, digamos, conscientes de garantizar que haya clases. Si no, lo único que estamos haciendo es alejarle la posibilidad de que tengan igualdad de oportunidades frente a la vida. Está claro, la escuela pública siempre fue un lugar que te puso en el mismo lugar de largada, digamos, independientemente de tus condiciones económicas. Somos todos, creo, acá hijos de la escuela pública, de la universidad pública. Sí. Eso, digamos, perdió absolutamente calidad. Y hay una excusa, que no es una excusa, que es cierta, pero que yo no estoy de acuerdo. La escuela pasó a ser un ámbito de contención social. Es cierto, ahora, para sacarlo de ese estado hay que darle educación y hay que exigirle. Fíjate vos cómo se fue relajando el sistema. La idea es que todos pasen, y es equivocado, porque el esfuerzo que no le pidas ahora,
lo va a tener en el futuro para conseguir un trabajo. Ujú. ¿Y vos por qué crees que, digamos, que se optó por se eligió esa opción en el tema de la pandemia de insistir con el cierre de la escuela? Digamos, ¿cuál sería el beneficio, visto ahora incluso que la gente se da cuenta que eso es uno de los reclamos y por ahí hasta uno de los puntos por los cuales perdió la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se pensó o cuál era la lógica de...? Pero no hubo lógica en el manejo de la pandemia. Yo he sido muy prudente y he tratado de opinar poco sobre este tema porque hay mucho dolor, hay más de 120.000 personas que perdieron a un ser querido, está claro, entonces me parecía que llevar esto a una pelea, digamos, de tipo política partidaria, como de hecho la ha hecho la grieta, claramente, no es bueno. Ahora se manejó mal. Si acá vimos en diciembre del 2019 lo que estaba pasando en el mundo, ¿qué esperamos en marzo? Acá lo que había que haber cerrado la frontera rápidamente, porque el virus venía de afuera, ¿está claro? Uh-huh. Pero vamos a suponer que algunas cosas, digamos... Después se iba a filtrar igual, porque la frontera tienen mucho... Pero bueno, es un colador, digamos. Después se planteó una dicotomía, ¿salud o economía? Perdón, bien digo, salud o economía. Destruyeron la economía y destruyeron... Y la salud, digamos, los resultados están a la vista, que fueron malos. Después se ideologizó la adquisición de la vacuna. Si era rusa, si era china, no tenía que importar eso. Lo importante era que ingresen vacunas. Vos fíjate que acá se hizo la principal experiencia de Pfizer. Se hizo una en Estados Unidos y otra acá. La vicepresidenta de Pfizer, para que ustedes sepan, es argentina. Es argentina. Se ofrecieron 14 millones de vacunas que hubieran estado en diciembre del 2020. Sin embargo, ¿cuál fue la razón? No se supo, porque después, entre gallo y medianoche, un día hicieron un decreto y habilitaron la posibilidad de que ingrese Pfizer después de 12 meses. Es decir, el manejo fue todo malo, absolutamente pésimo. Y ni hablemos después del vacunatorio VIP, digamos, de la fiesta en Olivos. Pero me parece que hay que mirar para adelante. Lo que sí demostró la pandemia es que en realidad estamos frente a sucesivos gobiernos que le dieron poca importancia a la salud. Si no, miremos las colas que hay en los hospitales de la provincia de Buenos Aires para sacar un turno. Como dijiste de la educación, son problemas que estuvieron siempre y que se hicieron muy evidentes con esto. Exactamente. Ahora, vos en estas elecciones apostaste, igual que un poco en las anteriores, a la avenida del medio, justo en un escenario que me parece que está más polarizado, pero incluso que las elecciones que no fueron a los dos polos también se fueron a los extremos, ¿no? Porque la izquierda se consolidó como tercera fuerza y es una posición del espectro, por eso se llama izquierda, y del otro lado está Spert, ¿no? Digo, hay más camino más en los extremos que en el medio. Sí. Nosotros apostamos más que el camino del medio a otro camino. Nosotros creemos que la Argentina hace rato que está equivocado, digamos, el camino que ha tomado. La Argentina tiene que resolver el tema de inflación. Es clave resolver el tema de inflación. ¿Y cómo lo resuelve? Como lo resolvió el resto del mundo. Como lo resolvió Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia. Para que entendamos, la Argentina en los últimos 10 años no creció. Y hay un informe del Banco Mundial que los países que tienen inflación superior al 20% no crecen. Bueno, la Argentina no crece. ¿Se puede resolver? Sí, es lo que decías vos recién. Excusas para no resolver hay un montón. ¿Cómo se resuelve? Cuando hablamos con hombres como Remelesnikov, que tienen experiencia, como Labaña, mira, 4 cosas tiene que hacer. El Estado, digamos, tiene que ser más eficaz. Resolver el déficit no es una cuestión de la derecha o la izquierda. Está claro, no es por un concepto ideológico, es un concepto de sentido común. Porque si el Estado, digamos, gasta más de lo que ingresa, como pasa en la Argentina, digamos, históricamente, tenés 3 cuestiones. O lo financiás con más endeudamiento. La tasa de interés de la Argentina en dólares es 17% superior al resto de los países de la región, en dólares. Y por supuesto la Argentina ha perdido la confianza para que en realidad te presten plata. Sí, segundo, sacalo porque por ahora no hay. Segundo, emisión. La emisión naturalmente debe ser excepcional, no debe ser la regla. Los países que emiten, sí, en situaciones excepcionales, la Argentina lo toma como regla, porque si no sería fácil, compremos papel y tinta y resolvemos el problema. Y tercero, crear más impuestos. La Argentina no tolera más la creación de nuevos impuestos, y más sobre el sector productivo. Entonces, primera cuestión, un Estado eficaz. ¿Qué es un Estado eficaz? Que en realidad prioriza. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Estado? Los 4 servicios básicos: salud, educación, seguridad y justicia. Y un plan de desarrollo, de infraestructura. A eso se tiene que dedicar los Estados hoy. Está claro, primera cuestión. Balanza comercial favorable. ¿La Argentina qué hace? Limita las exportaciones. Nunca, no tiene sentido lo que hacen. El otro día me decía una mujer acá en Berazategui, en una asamblea que hicimos barrial, el daño que le había hecho la limitación del cierre de exportaciones de carne. Y te voy a dar un dato que les va a llamar la atención. No era productora agrícola, no era ganadera. No, era trabajador en un frigorífico. Y me dice, ¿sabés lo más triste, flaco? Que lo estamos yendo a Polonia. ¿A dónde le digo yo? A Polonia. A Polonia, sí, a Polonia, me dice.
gran parte de toda la región los contratan en Polonia por 6 meses y vuelven. Y se me fue mi hijo, se me fue mi hermano. ¿Y a qué? ¿Hacer qué? A trabajar en la industria frigorífica. Claro, la mano de obra ociosa acá, porque no. Increíble. Entonces vos fíjate, limitan las exportaciones, lo único que hicieron es perjudicaron al sector ganadero, a la industria frigorífica y el precio de la carne sigue aumentando. Entonces, ¿qué planteamos nosotros para incrementar las exportaciones? Decimos a todos los sectores que exportan, si exportan materias primas y exportan por encima de los 2 últimos años, ¿sí? El incremental paga la mitad del derecho de exportación. Ahora, si exporta materia prima con valor agregado, industrial o agropecuario, lo que exporte por encima de los 2 últimos años, 0 arancel. Tenés que estimular la exportación y el valor agregado. Ejemplo, vos en el interior, por ejemplo, cosa que hacen, no estamos inventando nada, lo hace Brasil, lo hace Estados Unidos. Vos exportás 1 tonelada de maíz y ingresan $125. Si vos la transformás en pollo, te entran $1.500. Si la transformás en cerdo, $2.500. Cuando vos ves la cantidad de producción que tienen países como Brasil o Estados Unidos, lo que exportan como materias primas es muy poco, todo el resto lo procesan, lo transforman en valor agregado. ¿Entendés? Estas son las cosas que no discute la Argentina. Entonces, tercera cuestión, la emisión del dinero. Estamos hablando del tema de inflación. Emito de acuerdo a la demanda. Y cuarto, trabajo formal. Por eso hay que discutir una ley laboral que no implica en realidad etiquetar a quien plantea esto, quieren quitarle derecho a los trabajadores. Y lo plantea, plantea generalmente aquellos tipos que ni siquiera defienden a los trabajadores. Son dirigentes sindicales que son empresarios. Hay que terminar con esa mentira también. Lo que pasa es que nadie se anima acá. La política es políticamente correcto que hay que hacer acá. Yo nunca fui así. ¿Por qué creo que hay que discutirlo? Vos el 51% los tenés afuera, en la informalidad. Sí. ¿Por qué no los toma la gente? Si le preguntás al dueño de acá, al de la concesionaria, che, yo necesitaría empleo. ¿Y por qué un dolor de cabeza? Entonces vos tenés que ir a plantear primero, el que tiene trabajo formal, derecho adquirido. Al que no, ¿qué hacemos una ley para incluirlo? Porque la informalidad que genera, la duda que al otro día va a tener trabajo o no tiene obra social, no tiene vacaciones, no tiene sueldo no complementario. Entonces hay que proponer una discusión sobre ese tema. Pero es interesante esto. Florencio, te interrumpo acá nada más que para hacerte este planteo que hacen las actuales autoridades. Dicen, nosotros con estas mismas leyes laborales en el año, entre no sé qué año y qué año, se crearon 500.000 puestos de trabajo. Sí, pero esto es una estupidez, lo que son poco serios, que no resisten un solo debate. ¿Saben por qué eso? Primero porque toman un parámetro que fue la crisis del 2002, en la cual quedó un dólar, un tipo de cambio súper alto. Esto está vinculado precisamente a la decisión que tomó en aquel momento Rebelesnikov y a la política de shock que tuvo la Argentina, producto de la crisis. Entonces, después tenía una capacidad ociosa enorme, ¿entendés? Y después tenía superávit fiscal y comercial. Sí, eso es cierto. Esto que la van de progresista y cuando uno plantea el superávit comercial y financiero. Kirchner tenía los dos. Exactamente. Entonces era otra situación económica. Ahora, yo no estoy planteando solamente a través de una ley laboral que se va a generar trabajo. Planteé primero cómo le damos consistencia a la macroeconomía, cómo descomprimimos al sector productivo de impuestos. Y se puede hacer, es viable una medida que enfrente a todos estos sectores sindicales que vos los llamás empresarios, ¿soporta un gobierno la presión de eso? ¿Es posible? Primero, no son todos. Y después, por supuesto que hay que enfrentarlo. Yo no hubiera podido hacer proceso ferroviario porque tuve un enfrentamiento con la fraternidad, con Maturano, que no se sabe qué defendía. La verdad no se sabe qué defendía. Me prendieron fuego Constitución, no querían las cámaras, le pusimos las cámaras dentro de la cabina, le pusimos una puerta de vidrio que comunicaban los trenes nuevos. Si vos mirás, tiene una puerta de vidrio que comunica el vagón con el motorman. ¿Qué hicieron las gestiones anteriores? La taparon. Porque cedan las presiones sindicales. Esto es muy concreto, ¿entendés lo que digo? Acá no existe la moda. Para que no trabajen, para que hagan lo que quieran. Para que no se sientan controlados por la gente. Cuando en realidad se dormían, vos lo tenés claro, la gravedad de la situación. Sí, no todos, pero... Exactamente. Yo asumí después de la tragedia de 11, pero después pudimos demostrar en los 2 accidentes que yo tuve, Castelar y Coso, que iban dormidos. Entonces se le metió la cámara dentro de la cabina, se le puso en la fabricación de los nuevos, se pidió que la puerta sea de vidrio. Antes no estaba conectado el motorman con el pasajero. Lo que tenés que tomar decisiones, Fabián, no hay posibilidad de cambiar las cosas si no te animás a transformar. Hay que enfrentar intereses acá. Porque los intereses impiden que haya cambio. Entonces vos en la ley laboral tenés que establecer nuevas modalidades, distintas modalidades de contratación. Por ejemplo, hoy no hay límite de contratación para trabajos vinculados a la tecnología. Por ejemplo, un programador. Lo contratan de China, de India. ¿Qué hace la Argentina? Es muy interesante esto. Mirá, un programador se prepara en 4 meses. Yo lo estoy hablando con las empresas tecnológicas. Yo soy director de una compañía tecnológica. En 4 meses se lo prepara, ¿sí?
Va a haber una demanda en el mundo en los próximos 3 años de 125 millones de programadores. Argentina puede aportar 3 millones. Hoy no da abasto. Sí, hoy hay más de 15.000 puestos que quedan vacantes. De hecho, el mercado interno los paga en dólares por la competencia. Bueno, que pero tiene afuera. ahora vas a ver. La preparación es gratuita. En realidad no es gratuita. En realidad se empieza a pagar el curso cuando vos conseguís trabajo. Entonces pasan los 4 meses, empezás a pagar, porque al otro día tenés trabajo. En general te contratan de afuera, porque si Argentina no puede competir por el precio del dólar. $500, por ejemplo. De 500 a 700. Vamos a suponer que hay que de 500, son 200.000 pesos. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Te lo especifica, cuando ingresa te lo transforma en 100.000 y te cobra impuestos. Terminás en 65.000. ¿Qué ha pasado? Dejá de prestar servicio fuera, como el caso mío. Yo dejé de prestar servicio en el exterior. Dije, no, ni loco. Cuando en realidad te tendrían que estimular, porque ingresan dólares y generar trabajo. Claro. ¿Se entiende que falta sentido común? Entonces es diferente. Es parecido a lo de la carne, porque digamos, con eso lo que logran es que vos prestes servicio en el interior y que sean accesibles para las empresas de acá, por ejemplo. Sí, Debería aparte, ser. Pero la contra que tiene es que la pérdida de divisa. pero no tiene sentido lo que hace, no tiene ningún sentido. Entonces vos ahí tenés que generar trabajo formal, tenés que discutir, vos tenés que discutirlo. Nosotros no somos dueños de la verdad. Está claro que por ahí nosotros decimos una cosa que alguien viene y dice, che, mirá, está equivocado, porque siempre protegiendo al laburante. Pero la mejor forma de proteger al laburante es generar demanda de trabajo. Lo que hace que en realidad haya posibilidad de que te paguen más es que vos tengas mucha demanda. ¿Está claro? Es que acá, Guillermo, ustedes estén demandados por 50 medios. Entonces ya no puede él fijarte un salario demasiado bajo porque te termina yendo. ¿Se entiende cómo funciona? Claro. Es sentido común, muchachos. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no se puede. Lo que vos planteabas, Eduardo. Che, bueno, es difícil el Estado. Bueno, la burocracia. Bueno, no. ¿Entendés? Si es así, no se presenten. ¿Entendés? Yo creo que se pueden cambiar un montón de cosas. ¿Cómo la obra social IOMA no puede tener una administración nueva, moderna, como tiene una obra social privada? Explícamelo. No, yo te voy a contar mi experiencia personal para que vos entiendas. Yo tengo OSDE. Ahora, durante 10 años, si vas a IOMA, o 15, después que me fui del gobierno, seguí pagando. ¿Sabés por qué seguí pagando? Porque la quería la obra social. Hasta que me cansé. ¿Sabés por qué? Porque tenía que ir a retirar todos los meses un formulario para ir a pagar al banco. Y mi mujer me dijo, che, basta. ¿Entendés? Y hace 2 años, 1 año y medio menos, dije basta. Pero si vas a IOMA, lo que te estoy diciendo, sin usarla pagué 15 años. Porque me parecía que era una forma de ser solidario con los que tenían la obra social. Teniendo OSDE, ¿está claro? ¿Sí? Digo, ¿por qué no aprendemos esas cosas? ¿Está claro? Estoy hablando del gerenciamiento. ¿Por qué dejamos que la obra social sea el coto de casa de los sindicatos? Si no sabemos esto. Y perjudicando a quienes en realidad necesitan tener una prestación de la salud. Florencio, hay poca expectativa, poca perspectiva de que las elecciones sean muy diferentes a lo que pasó en 12 de septiembre. Puede haber algunos puntos más, puntos menos. Ahora, ¿qué perspectiva ves vos para el 15 de noviembre, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, después de haber visto lo que pasó la semana posterior del 12 de septiembre? ¿Qué imaginás o qué, digamos, si fueses un consultor y yo te pregunto, porque tenés mucha experiencia política, ese laburo es fácil, de consultor está fácil. De RAI no pasa nada. Me gustaría que el gobierno, digamos, si tiene un resultado adverso, lo procese adecuadamente. ¿Y qué sería procesar adecuadamente? Entienda que en realidad, digamos, las decisiones que han tomado han sido equivocadas. Y que en realidad han perdido la voluntad de casi 1,5 millones de bonaerenses que los había acompañado hace 1 año y medio atrás. Entonces no hay que enojarse con el votante, ¿entendés? Uno de los grandes errores, digamos. Sí preguntarse por qué vota la gente, ¿no? Y uno se lo pregunta, ¿no? Porque digo, castigar a este gobierno, premiando a quienes hace 1 año y medio dejaron la Argentina más endeudada, con más pobreza, con más desocupación, es un interrogante también. Pero el gobierno debería plantearse que digamos, hacerse una autocrítica y empezar a transitar otro rumbo. ¿Lo ves posible? Eso sería lo ideal. Pero digo, con Cristina es difícil. Creo que vos la conocés y con Alberto, que no sé qué fue lo que... en función de la expectativa que te generó, ¿cuál fue el resultado que tuviste con Alberto? Pésimo, como el resto de los argentinos, pésimo. Primero digamos, hacer todo diferente y pensar todo diferente de lo que sostenía anteriormente. Eso básicamente le quitó credibilidad. Y cuando un presidente pierde credibilidad es muy complicado. Se le perdió la confianza a este presidente. Y yo estoy convencido que lo que más valor tiene es la credibilidad, el valor de la palabra. Más allá que eso muchas veces no es compartido, ¿está claro? A mí me cuestionan siempre por qué no fui candidato a gobernador. Porque dije en reiteradas oportunidades que no lo iba a hacer. Me hubiera dado vergüenza decir, bueno, ahora voy a ser gobernador. ¿Entendés lo que digo? A lo mejor soy un tarado, y puede ser, qué sé yo. Pienso de otra manera. Por eso digo, y antes de irme quisiera hablar sobre un tema que es preocupación en la provincia, que es la inseguridad, que no lo hemos hablado. Sí.
Anoche con lo de la matanza fue bastante obsceno lo que pasó, ¿no? Salió el PRO por un lado a hacer, puede decir, politiquería con el tema, ¿no? Porque soltaste presos Kicillof, soltaste preso Alberto, cuando es una decisión de la justicia. Y del otro lado, una negación total de la realidad. Las vacunas, la reactivación. Por eso mismo, yo creo que en realidad la grieta impide que estas cosas se debatan, ¿no? Sí. No sé si hablamos, por ejemplo, de la falta de tecnología que tienen las comisarías, lo hablamos Sí, recién, no, bueno. Claro, estábamos fuera de aire, pero sí, vos contaste algo de Es interesante contarlo. Claro, a mí me parece que, por ejemplo, no puede ser que en el siglo XXI las comisarías no tengan un identificador de huellas o facial. Cosa O sea, que entra un detenido, o sea, Sí. encuentran a un chico o a una Sí. persona, a un hombre, una mujer adulta, en la calle robando infragante y lo llevan a la comisaría. ¿Qué pasa ahí? O no sea, tienen posibilidad de identificar, de no saben validar, si esa persona es la que dice o no. es la ¿Cómo que se dice, ¿no? valida Y eso? Si tiene algún antecedente, menos que menos. ¿Cómo se ¿Cómo valida se eso? valida? Vamos primero a la validación Sí. de la identidad, que es lo más importante. Se valida como nosotros lo hacemos en las 3.700 bocas que expendemos documentos. Eso en realidad que hicimos nosotros, un proceso de digitalización para que en realidad cuando vos pongas el pulgar, automáticamente a través de la huella dactilar, desarrollado, esto fue un invento argentino, Sí, que sí, es Juan Bucetich. Bucetich. Sí, a principios Vos del siglo pasado. valida la identidad de la persona. Nosotros a eso le agregamos en nuestra gestión lo que el mundo hace ahora, que es facial. Y te pongo un ejemplo, para que entienda cuando un Estado se maneja como corresponde. Había una propuesta cuando yo llegué al Ministerio de una inversión de 30 millones de dólares para hacer eso. Lo hicimos con 1 billón de pesos. ¿Escuchaste? 1 millón de pesos. ¿Con quién? Aunque te parezca loco, con Cuba. Cuba tenía un desarrollo enorme sobre la identidad facial y firmamos un convenio, 1 millón de pesos. Cuando te firma la camarita, sabes que... Exactamente. Entonces yo digo, cuando entró Eso en la comisaría de la provincia no hay. está, no existe. No existe, eso. o sea, No que existe. tiene que ir a una ficha, un fichero. Exactamente. No, yo digo, no, mira, no soy Fabián de Besa. Vos y decís, yo no soy Randazo. ¿Y qué sé yo? Entonces vos validás la identidad. Una vez que validás la identidad, eso tiene que matchar con una base de datos automática que al instante te da si tiene antecedente o no. Tiene pedido de Interpol, tiene antecedentes penales. ¿Esto funciona? Nosotros lo hicimos. Por eso es importante escuchar lo que lo hicimos, porque en realidad está lleno de chantas que prometen cosas que nunca harían. Nosotros lo hicimos. Cuando vos sacás un pasaporte al instante, sobre todo en los aeropuertos que tienen salida de vuelos internacionales, que es donde nosotros lo pusimos a funcionar, vos tenés que validar no solamente la identidad, sino saber, ¿tiene pedido de Interpol de salida, de detención? ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene alguna condena que no cumplió? Bueno, eso es un... ¿No es algo así en el ingreso a la cancha a veces en algunos lados? Eso lo hicimos nosotros y después lo tiraron para atrás porque había un negocio atrás de eso. Claro, porque yo fui a la cancha una vuelta y, por ejemplo, fui con mi suegro y a mi suegro le Bueno, hicieron el análisis. y Te a mí cuento, no. Eduardo, lo hicimos nosotros eso, para que vos entiendas. Nosotros le dimos una solución a los barra brava que después se detuvo, producto de que en realidad se protegieron negocios, así de clarito. Nosotros agarramos, tomamos una PC y le pusimos un tomador de huellas para validar la identidad de aquellos que tenían el derecho por derecho de admisión no podían entrar a la cancha o tenían un pedido de captura. Entonces vos ponías el dedo, si te aparecía verde pasaba, si te aparecía rojo no podías pasar. Eso lo desarrollamos nosotros y lo pusimos en marcha. ¿Qué hicieron? Lo hicieron desaparecer. Pero sigamos con el tema de la justicia. Entonces vos validás tener los antecedentes. ¿Por qué esto es muy importante? Mirá, hace poquitos días, no sé si la noticia esta de el veterinario que casi más muele a palo un delincuente ahí en Morón. Cuando en realidad entra a la comisaría, le toman declaraciones y lo largan. El fiscal a los 15 días recibe los antecedentes. Ya para entonces. Había estado preso, tenía, digamos, delito por violación, era una cosa... ¿Entendés lo que digo? Entonces la policía siente, digamos, que no tiene sentido que los detenga. El que lo denunció se siente en indefensión. Cuando en realidad vos, a partir de que entra, validás la identidad y automáticamente, en 5 minutos, tenés los antecedentes. ¿Y eso se puede hacer en las casi 3.200 comisarías? No, que hay que en va a la haber provincia? 3.200 comisarías de provincia. Registro hay. No. Las comisarías y subdelegaciones sí hay más o menos... hay menos, sí. No, pero ni loco hay 3.200 comisarías. En 135 distritos, 3.200 comisarías. Sí. No, hay muchísimas menos. Pero Sí, aparte, no, para cierto, que vos cierto, entiendas, sí. no solamente lo podés hacer en todas las comisarías, lo tenés que hacer en todos los patrulleros. Hay un millar. En todos los patrulleros lo podés hacer esto que yo estoy diciendo. El costo es insignificante para que vos entiendas. No existe el costo. Yo no me acuerdo cuánto valía el tomador de huellas, pero no te quiero mentir, pero creo que estábamos hablando de algo que hoy serían $50, para que vos entiendas. No existe el valor de eso, ¿entendés? Pero es gestión, eso hay que gestionarlo. Entonces, vos tenés eso. Por otro lado, digamos, te complementás con la modificación de algunas leyes importantes. Primero quiero aclarar a Rodríguez Larreta, que acaba de decir hace un ratito que digamos, los chicos pueden votar, dice, pero no son punibles a los 16 años. Quiero aclararle al jefe de la Ciudad de Buenos Aires que está mal informado.
tienen un régimen penal que son A nivel punibles a federal partir... y a nivel provincial. Exactamente. A nivel federal también hay un... A partir de los 16 años. Ujú. No son inimputables hasta los 16. A los 16 tienen un régimen, digamos... Penal juvenil. Juvenil, que a los 18, cuando cumple 18, el juez va a evaluar si lo juzga o no como, digamos, con pleno, digamos, punible en su plenitud. ¿Está claro? Pero, ¿qué debemos hacer ahí? Modificar la ley de excarcelaciones. No, los jueces no pueden pueden excarcelar a quien cometió un delito violento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo largan una vez, lo largan dos, lo largan tres. ¿Cuándo lo terminan metiendo preso? Cuando mató a alguien. ¿Entendés? Entonces, esa modificación que del Código de Procedimiento Penal, que sería nacional, pero que deberían adherir las provincias, y la modificación del concepto de reincidencia. En la Argentina se considera reincidente solamente si cumplió un día de estar preso, de condena, ¿está claro? De condena, no de prisión condena, preventiva. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cometés un delito, el abogado logra la excarcelación. El proceso, como tiene una vía recursiva muy larga, lleva 4 o 5 años. Cuando en realidad te sale la condena, ya pasó el tiempo. Entonces no se considera reincidente. Entonces debe considerarse reincidente aquel que fue condenado, haya cumplido o no un día de cárcel. Claro. Florencio, ¿algo más? Está interesante para 3-4 días más de charla. Sí, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos muchísimo que haya venido y bueno, lo esperamos después de las elecciones a seguir charlando, seguramente va a seguir en política. Seguramente. Paso un aviso que me parece importante. Por un lado, que la gente vaya a votar, nos parece que es importante eso. Entiendo muchas veces la bronca y el grado de decepción que tiene la gente con la política. La política ha alejado la posibilidad de resolver los problemas que tiene la sociedad, discute estupideces. Y creo que es importante, digamos, que nos den una oportunidad. Nosotros somos una fuerza nueva, muchos somos peronistas, pero otros vienen de la sociedad civil, otros del desarrollismo, otros del socialismo. Y sí transmitir una certeza en este mundo de incertidumbre. Si votamos lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado, ¿cuál va a ser? El mismo. El mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.